Muy buenas noches, amados amigos y hermanos aquí presentes. Es realmente para mí un privilegio estar entre ustedes y en esta noche deseo que reciban un amoroso saludo de los hermanos de Puerto Rico, quienes les aman en grande manera. Y si tienen saludos para ellos, quiero llevárselos también. Les llevaré entonces saludos de parte de ustedes también. Para aprovechar bien el tiempo, inmediatamente vamos a buscar nuestras Biblias en el libro del profeta Malaquías, en el capítulo 4, donde leeremos el verso 4, que nos dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Recordando la ley de Moisés. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entender las leyes y ordenanzas divinas recordando a Moisés. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Recordando a Moisés es el tema de una serie de mensajes que hemos comenzado aquí en Venezuela, y en esta ocasión nos toca en esta serie hablar sobre un tema muy importante titulado El Día de la Expiación. Y para hablar sobre ese tema pasamos a el libro de Levíticos escrito por Moisés, en el capítulo 23 y verso 27 en adelante, o 26 en adelante, donde Dios le habló a Moisés: y habló Jehová a Moisés diciendo: empero a los 10 días de este mes séptimo será el día de las expiaciones. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ninguna obra haréis en este mismo día, porque es día de expiaciones, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortado de sus pueblos. Y cualquiera persona que hiciere obra alguna en este mismo día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ninguna obra haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Sábado de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 del mes en la tarde, de tarde a tarde holgaréis vuestro sábado. Aquí hemos leído en esta ocasión el pasaje que nos habla acerca del día de las expiaciones. Aquí encontramos que Dios dice que cualquier persona que no guardase esa fiesta, esa conmemoración, no permanecería, sino que sería cortado de entre el pueblo. Dice que tenía que afligirse en ese día, comenzando en la tarde del día 9 hasta la tarde del día 10. Es que, como los días comienzan en la tarde, hoy mismo nosotros decimos que es viernes. Eso es conforme al calendario actual que se usa entre los gentiles. Pero para los hebreos, hoy es sábado,
y comenzó el sábado a las 6 de la tarde de hoy. Y aquí Dios dice, comenzando en la tarde del día 9, porque las dos tardes se juntan ahí, la tarde del día que está pasando con la tarde del día que está comenzando, porque los días, conforme al calendario hebreo, los días comienzan en la tarde y terminan en la tarde. Y por eso es que Dios le dice, comiencen en la tarde del día 9, ahí al terminar la tarde del día 9, ya ahí mismo a las 6 de la tarde, a la caída del sol, ya comienza el día 10. Bueno, esta fiesta, esta actividad que Dios le da al pueblo hebreo para guardar, que es el día de la expiación, es algo muy significativo en medio del pueblo hebreo. Esta actividad que se hacía en el templo, la que era utilizada por el sumo sacerdote para tomar la sangre de esa expiación e ir con ella al lugar santísimo y allí el pueblo recibir misericordia de parte de Dios. El apóstol San Pablo hablaba acerca de este acto que llevaba a cabo el sumo sacerdote, y el apóstol San Pablo lo expresó. Él lo expresó allá en el libro de los Hebreos, y así él comenzó a tipificar con el Antiguo Testamento, comenzó a tipificar la gran obra de Jesucristo en el programa divino. Mostró cómo el sumo sacerdote entraba allá al lugar santísimo y llevaba la sangre de la expiación, porque si entraba sin sangre, el sumo sacerdote también moría ahí y el pueblo tampoco iba a recibir la misericordia, el perdón de parte de Dios. O sea que tenía que ver con el pueblo y con el sumo sacerdote también. Ahora, ¿por qué encontramos en el Antiguo Testamento todas estas fiestas dadas por Dios al pueblo hebreo? Recordando a Moisés, nosotros podremos entender el por qué Dios le dio todas estas fiestas a Moisés para darlas al pueblo hebreo. Lo primero que tenemos que entender es que todo el programa de Dios, lo cual era un secreto en la mente de Dios, Dios lo sacó fuera. Eran los pensamientos de Dios, de lo que Dios pensaba hacer. Él lo sacó fuera, comunicó esos pensamientos divinos, se los comunicó a Moisés. Y le dijo a Moisés que le estableciera al pueblo la celebración de esas actividades. En todas esas fiestas, esas actividades, esas ordenanzas que Dios le dio a Moisés para el pueblo hebreo, Dios estaba dándole al pueblo hebreo el programa divino que Dios llevaría a cabo en una forma gradual, en una forma establecida divinamente. Cada cosa llegaría en su tiempo. Por eso usted encuentra que la fiesta o este acto del día de la expiación no se podía hacer en otro día, sino el día 10 del séptimo mes. Porque Dios llevaría a cabo
esa obra en su programa divino en cierto tiempo, el cual Él ya había determinado. Y por eso le estableció al pueblo hebreo cada cosa en su tiempo. Tenemos un sinnúmero más de fiestas en medio del pueblo hebreo, y cada una de esas fiestas representa una obra grande que Dios llevaría a cabo en su programa divino. Pero para Dios poder llevar a cabo algo en su programa divino para beneficio de la raza humana, Él primero tiene que comunicarla a los seres humanos. Y llegan a nuestra memoria las palabras bíblicas, proféticas, que dicen: porque no hará nada el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. O sea, no hará nada sin que revele sus secretos. Y lo revela a sus siervos los profetas. Y ellos la revelan al pueblo. Y todo lo que Dios habría de hacer, lo reveló aquí en estas fiestas a su profeta Moisés. Y luego Moisés las reveló, las pasó al pueblo hebreo, para que así el pueblo hebreo practicase, guardase todo esto que era tipo y figura de la obra grande que Dios habría de hacer. Por eso el apóstol San Pablo nos dice que todo lo de la ley, toda la ley viene a ser tipo y figura de las cosas celestiales. Por ejemplo, en el capítulo 10, verso 1, San Pablo dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan, De otra manera, cesarían de ofrecerse, porque los que tributan este culto, limpios de una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace conmemoración de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Así es que podemos ver que la ley y estos cultos establecidos al pueblo hebreo eran la sombra, el tipo y figura de los bienes venideros, de las cosas celestiales. Y para Dios hacer en el mundo celestial, en el campo celestial y en su programa celestial, Dios llevar a cabo su obra, primero Él tenía que comunicarla a sus siervos, los profetas, para que ellos pusieran aquí en la tierra el tipo y figura de lo que Dios habría de hacer. Porque el pensamiento de Dios, los planes de Dios, la obra de Dios, pasa por 3 etapas. Primero, la primera etapa es el pensamiento en la mente de Dios. Ahí se lleva a cabo todo lo que Dios va a hacer. Porque antes de Dios hacer las cosas, primero ¿qué? Primero piensa. Porque usted, antes de hablar de alguna cosa, usted tiene que pensar en eso de lo cual va a hablar. Si usted va a hablar de una cámara, primero piensa en una cámara. Y Dios, antes de hacer algo, primero pensó en lo que iba a hacer. Por eso es que la obra de Dios es una obra perfecta.
porque él pensó y planificó todo lo que iba a hacer. Ahora, él dice que pensó y habló. Dios piensa, después habla y después hace lo que él dice que va a hacer. Son las tres etapas de la obra de Dios. Primero un pensamiento en la mente de Dios, después una palabra hablada, expresada a través de un profeta, porque la boca de Dios para los seres humanos son los profetas de Dios, los profetas que Dios envía. Por eso usted tiene la Biblia, tiene la palabra de Dios, pero cuando usted busca la forma en que Dios habló, cuando usted busca la boca de Dios, cómo Dios habló eso, usted encontrará que lo habló a través de seres humanos, a través de profetas. Y así es la forma en que la obra de Dios aparece, primero en la mente de Dios como un pensamiento. Ahí ocurre todo, desde el principio hasta el final. Por eso es que Dios ve todo lo que va a acontecer desde el principio hasta el final. Por eso es que Él puede decir que Él ha predestinado a sus hijos. Porque ya en su mente, cuando Él pensó, ahí Él planificó todo y Él lo vio a usted desde el principio hasta el final. Y como Él lo vio, Él sabe entonces todos los pasos suyos a través de toda su vida. Ahora, fíjense, Dios no es un Dios que obra a tientas. Dios no es un Dios que obra a ver si logra hacer cierta cosa o a ver si logra efectuar algún plan o alguna cosa. No, Él ya tiene todo programado. Y recordando la ley de Moisés, las ordenanzas y leyes de Moisés, nosotros encontraremos que todo lo que Dios va a hacer está en su palabra. Por eso San Pablo decía que la ley y los cultos allá de la ley, el templo y todas esas cosas que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés, era la sombra de los bienes venideros, la sombra de las cosas celestiales, la sombra de las cosas que Dios habría de llevar a cabo. Por eso San Pablo cita a Moisés y dice que por eso Dios le dijo a Moisés: recuerda, haz toda la obra de acuerdo al modelo que se te mostró en el monte. Cuando Moisés fue a hacer el templo, él fue a hacer el templo en tipo y figura de lo que él vio en el monte. Él en el monte estaba viendo en otra dimensión, en otro mundo, estaba hablando cara a cara con Dios, allí estaban los ángeles de Dios y así por el estilo. Él se encontraba en otro mundo y allí él vio cosas que ojo no había visto y oyó cosas así como dice el apóstol San Pablo cuando subió al tercer cielo, que dijo: yo sé de un hombre, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, que fue al tercer cielo y vio cosas allí y oyó cosas, vio cosas que no han sido vistas por el hombre y oyó cosas que oído no han oído. Y fueron cosas que no le fueron permitidas hablarlas a él. Y cuando él está hablando aquí con relación a la ley de Moisés, a las ordenanzas de Moisés, al templo que Moisés construyó y todas estas cosas, él comienza a enumerar la construcción del templo y dice que todas esas cosas fueron la sombra de las cosas celestiales. O sea,
que las cosas que en el templo fueron hechas por Moisés representaban las cosas del cielo, las cosas celestiales. Y las cosas celestiales son las reales. Las que fueron hechas acá en la tierra eran temporeras. Y siendo temporeras, tenían que pasar, darle paso para que las celestiales, las permanentes, pudieran entrar a la escena. Así como en el templo todo era purificado con sangre, también dice el apóstol Pablo, así también las cosas celestiales, pero no con sangre de un animal, sino con mejores sacrificios que ese, con el sacrificio de Jesucristo. Y las cosas celestiales, dice que son purificadas con la sangre de Jesucristo. Y usted y yo, sabiendo que aunque vivimos aquí en la tierra, somos del cielo. Y usted y yo sabiendo que las cosas que en el templo habían representaban las cosas del templo espiritual del Señor, nosotros podemos ver el candelero con sus vasos, y cuando eso lo llevamos a su significado celestial, descubrimos que sus vasos, sus 7 vasos, son las 7 edades de la iglesia. Y cuando miramos las mechas que se encendían, descubrimos que son los 7 mensajeros de las 7 edades de la iglesia, encendidos en el fuego de Dios, trayendo la revelación de Dios para cada edad, para alumbrar con la luz del evangelio, alumbrar su edad, alumbrar a la gente de su edad, para que vieran el camino de Dios y caminaran en el camino de Dios. Porque cuando Moisés hizo el templo y todas esas cosas, el modelo lo trajo del mundo espiritual. Por eso, en el mundo espiritual, todas esas cosas que están en el templo y el mismo templo fueron purificados con sangre. El templo espiritual fue purificado con sangre, porque el templo espiritual del Señor es su iglesia, que ha sido lavada con la sangre de Jesucristo, la sangre del Cordero. Ahora fíjense, Dios lo que habría de hacer en su obra lo mostró allá en el templo. Ahora, cuando Pablo tenía que hablar acerca también del lugar santísimo, él enumeró las cosas que habían allí, pero no hizo mucha explicación de lo que había allí, porque dijo que de lo que había ahí era mucho lo que había que hablar y era difícil de explicarlo, porque era algo muy importante, porque cada lugar del templo y cada cosa del templo representa algo en la iglesia del Señor. Por lo tanto, cuando se llegó al lugar santísimo, ahí él dijo lo que había, pero no explicó las cosas, el significado que tenía todo lo que había ahí en la iglesia del Señor. Bueno, hemos dado un recorrido hablando acerca de todas estas cosas. Ya hemos visto que todas estas fiestas, estas leyes y ordenanzas que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel significan algo muy importante en el programa de Dios. El pueblo de Israel las practicaba, las llevaba a cabo,
Pero eso estaba anunciando que un día Dios llevaría a cabo cada una de esas fiestas, cada una de ellas en su tiempo señalado. Por lo tanto, tenemos que recordar a Moisés para así ir examinando cada una de esas fiestas y cada cosa que Dios le mandó a Moisés hacer, para luego ver en el programa de Dios cuáles de esas cosas ya han sido cumplidas, ver todo lo que ya Dios ha hecho y luego ver qué cosas en el programa de Dios faltan de ser hechas y dónde están aquí en la ley y las ordenanzas de Moisés. Por eso, recordando a Moisés, podremos conocer la obra de Dios desde el principio hasta el final, sin pasar por alto el presente. Porque si perdemos el presente, habremos perdido la obra grande de Dios que nos es de gran beneficio para todos nosotros. Ahora veamos por un momento algunas de las fiestas que ya han sido efectuadas. Por ejemplo, tenemos la fiesta de la Pascua, que era llevada a cabo el mes primero, el día 14, y ese cordero se tomaba el día 10. Esa fiesta la practicó el pueblo hebreo el día 14, cuando iba a salir de Egipto, pues salió ya luego de celebrada esa fiesta, la Pascua. La sangre de ese cordero se colocaba sobre el dintel de la puerta y sobre los postes, y cuando en esa noche Dios veía la sangre, pasaba de esa puerta y no moría ninguno de los primogénitos que habían en esa casa. Pero donde él no viera la sangre del cordero pascual, el ángel del Señor entraba y moría todo primogénito que había ahí. Él entró, pasó por en medio del pueblo hebreo, y los que no creyeron y no pusieron la sangre sobre el dintel, los primogénitos que habían ahí murieron. Los que tenían la sangre colocada no tenían luto en esa ocasión. Pero Egipto, que no sabía ni entendía nada de esto y nunca pensó que la cosa tenía tanto significado para Dios, encontró que la noche del mes de Abib, la noche del día 14, fue una noche de lloro, de lamento, una noche de luto, porque murió todo primogénito que había en cada casa de los egipcios. Algo tan sencillo como eso, poner la sangre de un cordero en el dintel de la puerta, ante la presencia de Dios, significaba mucho, porque eso era el tipo y figura de un plan, de un programa que Dios llevaría a cabo. Y aún el tipo y figura tiene mucho valor delante de Dios, y Dios respeta el tipo y figura de lo que Él va a hacer. Dios respeta lo que representa todo lo que Él va a hacer. Y Él así lo estableció. Dios habría de llevar a cabo una Pascua. Habría una sangre para la salvación, para la redención. Y cuando Dios, en su programa divino, llegó al ciclo de realizar eso que Él había pensado y luego lo había hablado a la gente a través de Moisés, cuando llegó el momento de materializarlo, fue cientos o miles de años después. Pero su tiempo llegó, y allá en la cruz del Calvario,
estaba un hombre muriendo, del cual Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús de Nazaret, un hombre, era el Cordero Pascual, el Cordero de Dios que habría de morir por el pecado de la humanidad. El Cordero literal que se sacrificaba el pueblo hebreo en la Pascua era la sombra, era el tipo y figura de Jesucristo. Por eso Juan lo presenta como el Cordero de Dios. Y al morir Jesucristo, derramar su sangre, allí Dios realizó la Pascua para todos los seres humanos. Y Dios entonces ordenó que la sangre pascual, la sangre del Cordero Pascual, fuera aplicada en el dintel del corazón, de la puerta del corazón de cada persona. Así fue la manera en que Dios materializó aquella fiesta que fue tipo y figura de esa gran obra que hizo el Señor Jesucristo. También tenemos la fiesta de la gavilla mecida. El primer fruto que llegaba a madurez. Y Jesucristo es la gavilla mecida. Él murió, fue sepultado y resucitó. Y es la gavilla mecida, la cual fue presentada en la presencia de Dios para ser aceptos nosotros. Luego tenemos la fiesta de Pentecostés. Esa fiesta que el pueblo de Israel guardaba. La fiesta de Pentecostés era la fiesta del día 50. Se guardaban desde que se mecía la gavilla, la primera gavilla, desde que se mecía hasta el día de Pentecostés pasaban 7 semanas, que son 49 días. Y el día 50 era el día de Pentecostés, porque Pentecostés quiere decir 50. Encontramos que el Señor realizó, materializó, cumplió esa fiesta de Pentecostés en el plano divino. Y eso lo realizó el día de Pentecostés, cuando estaban 120 discípulos del Señor, todos unánimes juntos, esperando la promesa del Padre. Y allí el día de Pentecostés vino como un estruendo del cielo, un viento recio, y estremeció toda la casa, y fueron llenos del Espíritu Santo, y se le aparecieron como lenguas de fuego sobre ellos. Allí Dios estaba realizando en su gran obra lo que Él le había dado al pueblo de Israel para que guardara como una fiesta cada año. También encontramos, luego de eso, la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas era una fiesta que se llevaba a cabo el día 1 del 7º mes. Ese día, al son de las trompetas, se efectuaba una santa conmemoración, una gran fiesta. Esa gran fiesta representaba en el programa de Dios algo muy grande que Dios llevaría a cabo. Esa fiesta de las trompetas tiene que ver con el pueblo hebreo. Al pueblo hebreo comenzaron a sonarle las trompetas cuando comenzaron a perseguirlos en el tiempo de Mussolini, Hitler y Stalin y otros dictadores más. Comenzaron a perseguirlos y a matarlos, y ahí comenzó a cumplirse también, o estuvo cumpliéndose también, lo que ellos pidieron
cuando dijeron: su sangre sea sobre nosotros. Pidieron que la sangre de Jesucristo fuera sobre ellos, y Dios estaba reclamando de la mano de ellos la sangre del justo Jesús, al cual habían pedido que fuera crucificado. Ahora ustedes tendrán que notar una cosa, y es que para cumplirse comenzar a cumplirse esa fiesta de las trompetas, hubo un hombre llamado Lutero que dijo que los judíos eran anticristo y debían de ser matados y sus casas saqueadas y quemadas. Y Hitler y estos dictadores cumplieron eso que Lutero habló. Pero no vamos a decir que Lutero, porque lo dijo, pues va a ser condenado. No, Lutero dijo eso porque él no era profeta, sino un reformador. Y siendo un reformador, no comprendió de momento que no se puede hablar mal ni maldecir al pueblo hebreo. Por lo tanto, Lutero, por no tener ese conocimiento, habló esas palabras. Ya si él estuviera en la escena de nuevo, él sabría que no debe hablar eso. Pero lo habló, y así aconteció. La sangre de Jesucristo fue demandada de las manos de los hebreos, y han estado regresando a su tierra. Las trompetas le han estado sonando, esa fiesta de las trompetas le ha estado sonando, y le falta que le suene la séptima trompeta. En la séptima trompeta ellos entenderán todo lo que ocurrió en las demás trompetas. La séptima trompeta, cuando suene, será la trompeta de los 2 profetas de Apocalipsis 11. Será la trompeta que dijo el Señor: y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a todos sus escogidos. Es la gran trompeta que Moisés y Elías han de tocar. Es la séptima trompeta. Así es que el pueblo hebreo ha estado pasando por la realización, por la materialización de esa fiesta de las trompetas, y no lo sabe todavía hasta que no escuche la séptima trompeta. Y la séptima trompeta, el misterio de la séptima trompeta es el misterio de Moisés y Elías. Así es que ellos sabrán cómo hacer para que el pueblo hebreo entienda y escuche lo que ellos van a hablar. La séptima trompeta es para los hebreos lo que es el séptimo sello para los gentiles. El séptimo sello para los gentiles es la venida del Señor, la venida del ángel fuerte, que viene rugiendo no como cordero, sino como león, león de la tribu de Judá. Y cuando ruge, 7 truenos emiten sus voces. Es un mensaje séptuple, un mensaje perfecto, porque el 7 es perfección. Y ese mensaje está tipificado en las leyes y ordenanzas que Dios le dio a Moisés, porque todo lo que Dios va a hacer, ya Él lo hizo en el pasado, y Dios restaura lo que pasó. Lo que pasó puede haber pasado en alguna fiesta, en alguna solemnidad del pueblo hebreo, en alguna de las leyes o ordenanzas del pueblo hebreo, pero Dios restaura eso en otro ciclo, en un ciclo divino, para Dios hacer esa obra divina, la cual tiene su base simbólica en las leyes y ordenanzas que Dios le dio al pueblo hebreo. Ya vimos la Pascua, vimos
la gavilla mecida, vimos el día de Pentecostés. Todo eso ya lo hemos visto, que Dios se lo dio al pueblo hebreo, y luego hemos visto cómo Dios lo ha cumplido, cómo Dios lo ha realizado en su programa divino. Y hemos estado viendo la fiesta de las trompetas, cómo han estado moviéndose, cómo han estado cumpliéndose. Y eso para el pueblo hebreo. Para los gentiles tenemos los sellos, cómo se han movido los sellos, cómo vemos a través de las edades de la iglesia y los sellos, cómo el programa de Dios entre los gentiles se ha movido, y también cómo Dios tiene memoria, Dios tiene en su mente al pueblo hebreo también, porque los escogidos son un pensamiento de la mente de Dios, son un atributo de Dios, de los pensamientos divinos. Por eso el apóstol San Pablo le dice a los gentiles allá en Romanos capítulo 11, que leyó nuestro hermano Bermúdez. Él le dice a los gentiles, le dice de la siguiente manera: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que haya entrado la plenitud de las edades, hasta que hayan entrado los gentiles a través de las edades de la iglesia. Cuando hayan terminado las edades de la iglesia, entonces Israel tiene su oportunidad. Entonces el endurecimiento de Israel es quitado. Dice luego, todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador. ¿De dónde? De Sión. El que va a quitar el endurecimiento y la ceguedad que ellos tienen, va a irle de Sión. Pero a los que están en Sión les dice: quiero que no ignoren ese misterio. Es un misterio, pero debe ser entendido. Entonces de Sión irá el libertador, porque el libertador estará ¿dónde? En Sión. Porque el libertador estará en su templo, como dijo el profeta Malaquías cuando dijo: y vendrá el Señor a su templo. Y de su templo es que irá a Israel. Irá no al templo literal que Moisés levantó, sino al templo espiritual, el templo que él ha estado construyendo por aproximadamente 2000 años a través de las 7 edades de la iglesia, que después ya lo último, lo que finaliza la construcción de ese templo es el lugar santísimo, con todo lo que hay dentro del lugar santísimo. Y cuando ya está todo listo y el templo funcionando y está inaugurado y se abre el templo del Señor para comenzar a funcionar, para comenzar a trabajar, a hacer el trabajo que debe hacer, entonces desde ese templo es que el Señor se manifestará a Israel. De ahí saldrá la voz hacia Israel, el mensaje hacia Israel de medio de los 2 querubines. Ya ustedes entonces podrán ver que en el templo, en el lugar santísimo, y desde el lugar santísimo, de donde sale la voz del Señor, ustedes pueden ver que desde ahí, desde donde sale la voz del Señor, desde ahí sale de medio de los 2 querubines. Porque de medio del ministerio de los 2 olivos, de medio del ministerio de Moisés y Elías, es que saldrá la voz del Señor hacia el pueblo de Israel para quitar la ceguedad y el endurecimiento
que le ha venido al pueblo hebreo por 2000 años aproximadamente, pero que Pablo dice, eso es en parte. Por el tiempo que dure la dispensación de los gentiles. Cuando termina, entonces entra de nuevo el tiempo del pueblo hebreo, comienza a contar de nuevo, donde se paró el tiempo para los hebreos, que se paró cuando Jesucristo fue crucificado. Ahí el tiempo para los hebreos se paró, el reloj se paró ahí, y luego, cuando termina el tiempo de los gentiles, cuando termina de entrar la plenitud de los gentiles, entonces el tiempo se acaba para los gentiles y comienza el tiempo de Israel a moverse por 3 años y medio para completar la semana número 70. Y el endurecimiento que el pueblo hebreo tenía, el cual era un endurecimiento en parte, y duró 2000 años. ¿Cómo será si no fuera en parte? Así es que ese endurecimiento de Israel va a ser quitado, y cuando sea quitado, se cumplirán las palabras, la promesa divina que Dios hizo a través del profeta Zacarías, cuando dijo en el capítulo 2 y verso 10 en adelante, y derramaré sobre la casa de Israel, y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y me mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre mí, como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre mí, como quien se aflige sobre primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megido, y la tierra lamentará cada linaje de por sí, el linaje de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, el linaje de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, el linaje de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, el linaje de Simei por sí, y sus mujeres por sí. Todos los otros linajes, los linajes por sí, y sus mujeres por sí. Dice que Dios derramará espíritu de gracia y de oración. Y van a mirar a Él, al que traspasaron. Van a reconocerlo. Y van a llorar, van a lamentarse. Dice que harán llanto, dice el Señor, y me mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre mí, como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre mí, como quien se aflige sobre primogénito. Cuando eso ocurra, ¿qué estará ocurriendo en el programa de Dios? También en Apocalipsis dice sobre esto, dice en el capítulo 1 y verso 7, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Ahora vean ustedes que todo eso va a ocurrir en el programa de Dios. Y cuando eso ocurra, va a estarse cumpliendo la fiesta o el culto o la ordenanza divina que Dios le dio a Moisés, la ordenanza de la expiación o el día de las expiaciones. Y van a hacer ellos lo mismo que Dios dijo que ellos tenían que hacer cada año, el día número 10 del mes número 7. Y el que no se afligiere sería cortado del pueblo. Y cuando Dios cumpla en su programa esta obra, ellos se van a afligir, van a llorar, van a lamentarse y van a reconocer, van a entender todo lo que pasó, van a reconocer que crucificaron a su Mesías cuando vino en su primera venida. Y van ahí a cumplir
el día de las expiaciones. Van a hacer lo que se hacía el día de las expiaciones, el día 10 del séptimo mes. Van a reconocer que la expiación es el Señor. Ellos van a entender todo eso y van a llorar por haberla rechazado. Y la van entonces a entender, la van a recibir y van a recibir la bendición de Dios en la obra que Dios estará haciendo. Porque toda bendición de Dios depende de la obra que Dios esté haciendo en el tiempo que Él va a dar esa bendición. Cuando usted quiere la bendición de Dios, tiene que saber, tiene que reconocer en la obra que Dios está haciendo en el tiempo en que usted vive. Y cuando usted puede ver la obra de Dios, puede creerla y caminar en ella, usted estará bajo la bendición de Dios para ese tiempo. No hay otra forma. Por eso, cuando Dios le estableció a Moisés estas fiestas, estas ordenanzas y estas leyes, le dijo también que le comunicara al pueblo hebreo que en guardar su ley y sus ordenanzas había grande galardón, había grande bendición. Las bendiciones de Dios estarían derramadas sobre el pueblo cuando el pueblo guardase esas leyes y ordenanzas. Pero también dijo que los que no guardasen sus leyes y sus ordenanzas, entonces Dios los heriría, los destruiría. Él dijo: pongo delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Y dónde estaba la bendición y la maldición? Estaban en la ley divina, en las leyes y ordenanzas que Dios le dio a Moisés para pasarlas al pueblo hebreo. En guardar las leyes y ordenanzas, ahí estaba la bendición de Dios para la gente. En violar, en no cumplir las leyes y ordenanzas de Dios, ahí estaba entonces la maldición de Dios para la gente. ¿Ve usted cómo es que se recibe la bendición o la maldición? Está detrás de las leyes divinas. Ahora, si en guardar aquellas ordenanzas y leyes divinas que Dios le dio para el pueblo de Israel, lo cual era el tipo y figura, la sombra de lo que había de venir, si había grande bendición en estar en cada ocasión que llegaba el momento para llevar a cabo una de las solemnidades, de las ordenanzas divinas, si había bendición ahí en lo que era el tipo y figura de lo que Dios habría de hacer, ¿cuánto más en eso mismo cuando Dios lo haga? Y si había maldición y juicio en no estar haciendo aquellas solemnidades, aquellas fiestas en el tiempo preciso de Dios, si había grande maldición y juicio, ¿cuánto más lo habrá cuando Dios lleve a cabo en su programa, materialice en su programa esas fiestas, esas solemnidades? ¿Cuánta más maldición y juicio habrá para aquellos que no entren a esas fiestas y solemnidades en el programa divino? El que no entra a la Pascua, ¿qué pasa? Así es en cada una de las leyes y ordenanzas de Dios. En guardarlas hay grande galardón. Ahora, no tenemos que ponernos a guardar esas leyes y ordenanzas literalmente como lo hacía el pueblo hebreo. No tenemos que irnos a hacer esas leyes y ordenanzas en esa forma, sino lo que tenemos es que ver cuándo y cómo Dios ha llevado a cabo en su programa esas leyes y ordenanzas y entrar a esas leyes y ordenanzas, creerlas y así recibimos la bendición de Dios.
cuando hemos recibido al Cordero Pascual, a Jesucristo como nuestro Salvador, y su sangre la hemos aplicado en nosotros, recibimos la bendición de la Pascua. Y así, en cada una de las fiestas, de las solemnidades, de las ordenanzas divinas y de las leyes divinas. Y el pueblo hebreo, cuando llegue a ver, y para ver es entender, cuando llegue a entender la expiación, porque la verá y la entenderá en una forma actualizada, cuando Dios la esté llevando a cabo en su programa. Y la expiación es Cristo. Cuando Él vea la expiación y cuando Él vea que Israel, rechazó a su Mesías, entrará en el mismo ambiente que Dios dijo que tenían que entrar allá en el Antiguo Testamento, en ese día 10 del mes séptimo, en la expiación. Así es que todo eso se cumplirá en el ciclo divino, en el programa divino, en la esfera divina, con el pueblo de Israel. Y ahí será en donde Israel despertará. Y ahí será en donde los 144,000 hebreos recibirán la palabra. Ellos entenderán cuando Dios quite el endurecimiento del corazón de ellos. Cuando Dios derrame sobre ellos espíritu de gracia y de oración. Ellos entenderán cuando el ministerio de Moisés y Elías se ha visto funcionando para ellos. Ellos comprenderán, pues ellos tienen la promesa divina para entender eso que va a suceder. Y ellos, al despertar a la realidad del tiempo en que vivimos, serán sellados por Dios. Por eso en Apocalipsis dice, en el capítulo, vamos a leerlo, hablando de Israel, en el capítulo 7, dice: y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los señalados, 144,000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. Eso ocurrirá en la expiación, en el día de la expiación. Eso es lo que Dios estará haciendo con el pueblo hebreo. La 7ª trompeta le sonará y después ellos verán la expiación. Ellos comprenderán. Ellos van a creer el mensaje final de Dios. Ellos van a creer lo que Dios tendrá manifestando en el tiempo final. Ellos creerán la obra de Dios para el tiempo final, lo cual fue representada, simbolizada en las leyes y ordenanzas que Dios le dio a Moisés. Por eso recordamos la ley de Moisés, las ordenanzas de Moisés, los estatutos de Moisés. Y recordando todo eso, recordamos a Moisés, que viene de nuevo por segunda vez.
para que todos recordemos las leyes de Moisés, las ordenanzas de Moisés, y para que el pueblo hebreo recuerde todo eso, Dios le enviará a Moisés. Y también, así como no lo envió solo la primera vez por petición de Moisés, sino que lo envió con Aarón. Y Aarón era el profeta de Moisés. En esta ocasión, a Moisés lo enviará con Elías. Y Elías será profeta de Moisés. Elías hablará la ley de Moisés actualizada. Porque Elías no puede hablar otra cosa sino lo que Moisés le diga, le dé para hablar. Lo que el ministerio de Moisés le dé, eso será lo que administrará el ministerio de Elías. Dios no tiene dos profetas mayores al mismo tiempo. Por eso Elías será profeta de Moisés. O sea, ministrará el mensaje que Moisés tiene que traer. Y Moisés lo que trajo fue ¿qué? Las leyes y las ordenanzas de Dios. Pero ¿cómo va a bregar con el pueblo hebreo? Y no hay quien saque al pueblo hebreo de la ley de Moisés. El único que lo puede sacar es el mismo Moisés. Y tampoco lo va a poder sacar así de lleno, sino que la forma será colocarlo en lo mismo, pero en una forma actualizada. Porque las leyes y ordenanzas de Dios son para siempre. Así es que lo que Dios hace es que renueva cada vez el ciclo y lo hace en una escala más alta y más alta hasta que lo lleva a perfección. Así es que Moisés y Elías estarán sobre la tierra conforme a lo que fue mostrado en el templo que hizo Moisés. Allí están las dos ramas de olivo en el templo que hizo Moisés. Allí también en la profecía de Zacarías están las dos ramas de olivo. Y también en Apocalipsis están las dos ramas de olivo. Y Juan, el discípulo amado, dice, esos son los dos ungidos. O sea, Moisés y Elías. Así es que fíjese en los simbolismos, una rama de algo, de un olivo, o dos ramas de olivo. Fíjese, están representando dos ministerios. El ministerio de Moisés y el ministerio de Elías. Pero, vean ustedes, ellos van a recibir las dos ramas de olivo, pero en una forma actualizada. Ahora, ¿saben ustedes una cosa? En Grecia, entre los griegos, se tenía la costumbre de, en los deportes, coronar al vencedor con una ramita de olivo. Esa era la corona que le ponían. Bueno, Dios coronó su templo allá con ramas de olivo también. El lugar santísimo allí también le puso dos querubines. Y el Señor coronará también a su novia, su esposa, la reina, con la corona de dos ramas de olivo. Y también Israel recibirá también esas dos ramas de olivo. Bueno, por eso es que cuando se habla de la segunda venida del Señor, se habla de Él como Rey. Así es que Él viene con una corona de dos ramas de olivo, como se vio en el monte de la transfiguración.
Quizás nadie lo vio allí coronado, pero el que sabe que en el tiempo allá de los griegos, de las carreras, de los deportes, coronaban al vencedor con 2 ramas de olivo, con una corona de 2 ramas de olivo. Allí, en el monte de la Transfiguración, se vio al Señor con las 2 ramas de olivo. Bueno, yo creo que tenemos un cuadro claro de la obra que Dios estará haciendo en este tiempo final. No debemos dejar que nos pase por encima de nuestras cabezas la gran obra que Dios tiene establecida para llevar a cabo en este tiempo final. Porque si queremos la bendición de Dios estará en la obra que Él estará haciendo cuando la podemos ver, cuando la podemos entender, cuando la podemos recibir y estar dentro de ellas como parte de esa obra de Dios. Y entonces venimos a ser los beneficiarios de la gran labor divina para nuestro tiempo. Así es que, vean ustedes, recordando a Moisés, nos trae a nosotros la gran bendición de descubrir lo que Dios estará haciendo en nuestro tiempo, así como Él hizo en otros tiempos, cumpliendo cada ordenanza, cada ley y cada culto que Él le estableció al pueblo hebreo. Él estableció esos cultos, esas solemnidades, porque Dios llevaría a cabo esas cosas en su programa divino. Si en la práctica de aquellos simbolismos había gran bendición, en la participación y la práctica de la obra que Dios estará haciendo, hay más bendición todavía. Y será una bendición eterna. Por lo tanto, recordemos a Moisés. Recordémoslo, porque recordándolo veremos lo que Dios estará haciendo en nuestro tiempo. A Israel le sonará la gran trompeta y después verán la expiación. Y lo que es la trompeta para Israel, esa séptima trompeta, es el séptimo sello para la iglesia gentil. Así es que ya podemos ver que Dios estará materializando, realizando todo eso del pasado, esos simbolismos, lo estará haciendo realidad en su plano divino para beneficio de todos nosotros. Recordando a Moisés en la expiación, en el día de la expiación. Miren todo lo que hay para el pueblo hebreo en el día de la expiación. Hay grande bendición para el pueblo hebreo. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y nos ayude a todos nosotros, para nosotros ver lo que Él estará haciendo con y entre los gentiles, de acuerdo a las fiestas que Él estableció aquí en su palabra, y lo que Él estará haciendo para los hebreos también. Recordando a Moisés en el día de las expiaciones. En el día de la expiación. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, y dejo con ustedes al misionero Miguel Bermúdez Marín. Damos gracias a Dios por esta oportunidad de